¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Sánchez. Yo les voy a hablar un poco de, esta fue la encomienda que hicieron, hablar un poco de ética, su relación con el buen gobierno e intentar amarrarlo con los valores que tiene Semilla. Eh, um, yo he estado trabajando con otro grupo de personas lo que va a ser el código de ética del movimiento Semilla y precisamente por eso es que tengo cierto conocimiento del tema. Entonces creería yo que por lo menos este tema de la ética en un partido político, creería que es como la variable más importante, tomando en cuenta la coyuntura y tomando en cuenta el momento, ¿no? Los tiempos ahorita en nuestro país. Bueno, si es así, voy a separar en tres momentos. Lo primero que es ética, lo segundo que es buen gobierno, pues que será unas cuantas palabras acerca de eso. Y para pasar de último a lo que es valores del movimiento Semilla, intentando también unir con los que son los principios del movimiento Semilla, que ya Anabela explicaba, pues se centró en dos, tres principios, pero intentando también amarrarlos con los demás. Y si ustedes tienen preguntas, comentarios, críticas también hacia esto, pues bienvenidas, ¿no? La idea es eso y me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Pueden preguntarme, cuestionarme o pues si ustedes consideran que hay que agregar algo más, pues también. En ese sentido, eh, ¿por qué es necesaria o por qué un partido político necesita y tiene que tener un código de ética? ¿O tiene que tener la vinculación entre ética y política? ¿O tiene que tener como esencia, digamos, esa relación? ¿Por qué? Normalmente, pues, como todos sabemos, producto de la modernidad, se construye la república, se construye el Estado moderno, y de ahí surge la lógica de la creación de estados, de partidos políticos para que puedan llegar, digamos, como medios para poder, digamos, ejercer gobierno. Sin embargo, yo no quisiera ser tan teórico en ese sentido, intentaré utilizar o intentaré hablar, digamos, de nuestra realidad para que se pueda comprender. En Guatemala, pues, la coyuntura nos indica de que los partidos políticos, de cierta manera, han perdido esa variable de la ética y política. Semilla, a ver, el Tribunal Supremo normalmente te pone que para hacer un partido necesitas tener un código de ética o un tribunal de honor, pero no te dice, bueno, el código de ética de todo partido político debe ser este y este. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos partidos en Guatemala tienen un código de ética? ¿O cuántos partidos forman cuadros y hacen, digamos, todas sus acciones conforme a un código de ética? No sé si alguien lo ha hecho, pero yo creo yo he visto solo uno o dos, y realmente en la práctica ese papel se queda en eso, en papel nada más. Entonces creo yo que un reto bastante significativo para PMS, que sería Partido Movimiento Semilla, es hacer eso, ¿no? Intentar hacer de la ética una verdadera relación, digamos, con lo político. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque partiendo, digamos, desde las mismas personas que están, digamos, en el partido o que están en el movimiento. O sea, no podemos nosotros considerar la construcción de un movimiento, de un partido político, si las personas que están en él carecen, digamos, de cierta credibilidad y carecen de ciertos principios humanos como tal, ¿ya? Tomando en cuenta de que es necesario, digamos, los partidos lo construyen los seres humanos, los individuos, las personas, no son entes abstractos que están ahí y que se construyen simplemente por la gana o el deseo o la voluntad, sino que son construidos por personas, ¿no? Em, y aquí quiero traer una cuestión, porque el fundamento de la ética, por decirlo de alguna manera, es la libertad. Y a veces se considera que lo único que debe de importar es la libertad individual, en el sentido de que, ah, no voy a ser tan filosófico en este sentido, pero hay ciertas corrientes de pensamiento, hay ciertas ideologías que intentan, digamos, mostrar que lo que debe de importar en la sociedad simplemente es la libertad individual, y más allá de eso, pues se queda simplemente
en utopías o se quedan simplemente en deseos, al momento de hablar de justicia social o al momento de hablar de justicia colectiva o al momento de hablar de un partido va a luchar por los derechos humanos o por los derechos colectivos, eso lo miran como algo extraño, o por lo menos en Guatemala así ha sido, ¿no? Ya, entonces, la libertad, lo cual es el fundamento, digamos, de lo ético, o sea, lo que fundamenta la libertad del ser humano, es que no se queda, digamos, en la cuestión individual, sino que tiene que entenderse que la libertad simplemente es una característica humana que va más allá, digamos, de el círculo o la variable o la burbuja individual que está, ¿no? Entonces, toda persona que forma parte de un partido político o toda persona que intenta, digamos, hacer militancia política, tiene que entender que las libertades, tanto individuales, no existirían si esas libertades individuales no se construyen en libertades colectivas. Es decir, no puede negársele, digamos, la libertad colectiva, por lo menos en nuestro contexto, si consideramos que lo único que existe es la libertad individual. ¿Y por qué traigo esto? Porque veamos esta frase. A ver, para muchos es conocida, estoy seguro, ¿ya? Veamos la ética de mercado. Los hombres, buscando su propio beneficio, consiguen a menudo mejorar las condiciones de vida de sus semejantes. Ese es el principio en el que se basa el libre mercado. ¿A qué teoría política e ideológica les suena esto? Un liberalismo, ya sea tipo misesiano, hayekiano, un liberalismo clásico o una escuela austriaca que va por ahí, les suena, ¿no? Y les suena también tal vez algunos cursos que han recibido. Ahora bien, ¿en dónde se fundamenta esto? Se fundamenta en la libertad individual, ¿ya? Pero pregunto, por ejemplo, la teoría del derrame o teoría económica que considera que lo importante es que se van creando modelos económicos que enriquecen, digamos, a través de un dejar hacer y dejar pasar en una economía de mercado, y se considera que esa economía, el mercado como tal, se puede hacer y deshacer en ese mercado, y que la riqueza precisamente llegará porque se van construyendo puentes en los que los demás también van a lograr obtener cierto beneficio, digamos, de ese mercado que existe. Y esto está fundamentado en lo que les decía, la libertad individual. Sin embargo, eso debe ir más allá. Y se debe tomar precisamente en cuenta, veamos estos tres variables. Se debe tomar en cuenta el otro, la otredad. La otredad es un principio y la otredad es un valor, creada por algunos pensadores, algunos filósofos del siglo XX, que le han apostado, digamos, a considerar y a teorizar acerca de la importancia del otro. Interés propio, interés colectivo. El fin no justifica los medios, o el fin justifica los medios. Estas frases ustedes estoy seguro que las han escuchado en algunas clases que han recibido, algunos libros que han leído. Sin embargo, hagamos esa dicotomía, ¿no? En interés propio e interés colectivo, ¿ya? Movimiento Semilla lo que considera importante es que más allá del interés propio, más allá del interés individual, de mis deseos y todo, necesitamos preocuparnos por el otro, o sea, la otredad, es un principio humano como tal. O sea, el otro, desde el momento, yo vine al final de la exposición de Anabela y explicaba precisamente cómo se construye el imaginario del otro, ¿no? Y a partir de ese imaginario de otro, se puede construir algo positivo o negativo. En este caso, se ha construido algo negativo que se resume en racismo, precisamente porque no hemos podido incluir o no hemos podido ejercer y hacer política a partir, digamos, de la otredad. ¿Ya? La otredad que tiene que ser un principio fundamental y un valor en cualquier partido político para hacer, ya sea políticas públicas, si estamos en la lógica del reformismo, ¿no? Políticas públicas, que las políticas públicas es un medio nada más que el Estado capitalista liberal te permite hacer, digamos, para poder reformar ciertos problemas colectivos. El fin no justifica los medios. Desde el movimiento Semilla, esto es clave, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta eso. Y esto se une precisamente con la primera cuestión de
la libertad individual. O sea, a ver, el gobierno está dividido en tres poderes, ¿no? Pero para que usted pueda llegar al Congreso, por ejemplo, que es donde realmente se toma el poder o se deciden las cosas hasta cierto punto, se necesitan de personas. Y para poder llegar ahí, se necesitan de partidos políticos. Y esos partidos políticos están construidos por personas. Pero esas personas no pueden tener dentro de su imaginario ciertos elementos que digan, bueno, el fin justifica los medios, ¿ya? Entonces, por eso los cuadros o las personas que van a optar por puestos de gobierno y hacer gobierno desde el movimiento Semilla, tienen que tener, por decirlo así, como un principio inherente a ellos, esa idea de que el fin no justifica los medios, ¿ya? ¿Por qué? Porque la otredad y el otro precisamente es un fin en sí mismo, ¿no? Esto le suena como a teoría kantiana o algo por ahí, pero en efecto, ¿no? De ahí surge esa idea, ¿no? Desde Kant y todo. Pero bueno, entonces decía esto. ¿Tienen preguntas hasta acá, comentarios? ¿No? Ok, ¿cómo se relaciona esto con el buen gobierno? ¿Ya? ¿Cómo podemos entender lo que es el buen gobierno? Naturalmente, veamos, fortalecer la institucionalidad, asimetrías de poder, instituciones de gobierno. Precisamente hoy en la mañana teníamos un debate muy interesante, a la cual fue el compañero, ¿tu nombre se me olvida? David, por cierto, David viene desde Izabal, ¿va? De Izabal para esto. Entonces hoy teníamos un debate en la mañana muy interesante en el que hablábamos precisamente de la dicotomía entre la institucionalidad, la manifestación, cómo construir institucionalidad, cómo hacer, digamos, que el Estado funcione, si es suficiente decir que la culpa la tenía la culpa la tiene el Estado, o si fue el Estado por los crímenes que han pasado recientemente y todos los desastres que actualmente se dan. Entonces nos preguntábamos si realmente la culpa la tiene el Estado o hay que ver más allá. Entonces hacíamos cierto análisis de la institucionalidad, pero resulta ser que esa institucionalidad solo puede funcionar, o por lo menos la institucionalidad entendiéndola como el ejercicio correcto para un buen gobierno, ¿ya? Porque el gobierno obviamente es lo que le va a dar sentido a la institucionalidad y a la vez es la que le va a dar sentido a un Estado, ¿ya? Entonces no podemos decir que un Estado como tal es el culpable de algo, ¿ya? Cuando hay un montón de variables más que analizar para poder entenderlo, ¿no? Entonces, la institucionalidad es una variable del buen gobierno, pero para poder entender cómo se desarrolla esa institucionalidad, sin duda hay que entender las asimetrías de poder, ¿ya? No voy a entrar aquí en discursos teóricos de lo que es el poder y quienes han hablado sobre eso, pero sí entendemos, digamos, que en Guatemala existe una hegemonía de poder, lo cual no permite precisamente el desarrollo adecuado de la institucionalidad y que por lo tanto las instituciones y gobierno como tal funcionan mal. Pero esto naturalmente es precisamente por la debilidad que tienen las mismas instituciones, que en este caso es un partido político, ¿ya? O sea, no podemos dejar ver a un partido político como una institución, ¿ya? Entonces, ese partido político debe funcionar y debe tener, digamos, las variables que le permiten, digamos, llegar y llevar a personas a fortalecer la institucionalidad y a la vez, digamos, hacer un gobierno que permita fortalecer el Estado, ¿ya? Entonces, y esto naturalmente solo se consigue si las personas que hacen política tienen valores y principios. Necesitamos un partido político que tenga valores para que le dé un sentido a eso que llamamos guatemalidad, ¿ya? Es decir, en Guatemala no podemos, el discurso normal que se escucha al momento de indicar Guatemala es una y Guatemala somos todos, ¿ya? Pero ¿dónde queda la pluralidad? ¿Ya? ¿Dónde queda la pluralidad? Tal vez todo esto que estoy hablando lo vamos a sintetizar en un pequeño ejercicio que vamos a hacer después, ¿ya? Así que
por ahí, simplemente estoy dando unos pincelazos para que después lo aterricemos. Veamos esto, un partido político debe buscar una práctica política que asuma que la transformación del Estado comienza con la participación de todos y cada uno como individuos honrados, honorables, comprometidos, responsables con el país y la naturaleza. ¿A qué le suena esto? ¿Ya? Esto es una de las, yo pensaría que es una de las variables más importantes, digamos, de Movimiento Semilla, y que por esta razón, los miembros del Movimiento Semilla necesitamos asumir un código de ética, es decir, necesitamos asumir principios y valores en el largo camino para construir una fuerza política y social, con sus estructuras, estatutos y políticas para financiarse, que permitan que nuestro accionar político deje una huella distinta en la historia nacional, demostrando que sí es posible cambiar el país si ponemos nuestro activismo político al servicio de los intereses de la mayoría. ¿Ya? Esto suena muy teórico, ¿no? Y suena muy poético, si quieren verlo así, ¿ya? Pero precisamente esta es la responsabilidad de todos los integrantes de Semilla, ¿ya? Pasar de este romanticismo teórico y poético y teórico a la práctica, ¿ya? Ese es nuestro compromiso. O sea, si nosotros nos asumimos y queremos hacer política y queremos hacer un cambio en el país, necesitamos realmente actuar conforme a ciertos principios que son a veces hasta son de sentido común, ¿ya? Son de sentido común. Entonces, si ustedes miran aquí hay un montón de temitas que podemos desmenuzar y podemos hablar acerca de eso, pero es el compromiso que necesitamos. Y por ejemplo, ahorita yo les voy a pasar algunos, tal vez podrían pasarlo, agarrar uno cada uno, les voy a pasar algunos temas que son como, a ver, si yo quiero ser parte de un partido político, si quiero realmente hacer algo en el país, ¿cómo lo voy a hacer? Desde cuáles van a ser mis responsabilidades y cuáles van a ser digámoslo así, como mis principios, o cuáles van a ser mis responsabilidades, o a qué voy a estar dispuesto a sacrificar por poder hacerlo. Ahí creo que hay 18 o 19 normas o valores, si ustedes quieren verlo así, pero precisamente para caer en la idea de cuáles son los valores o principios, o cuáles son los valores que fundamentan los principios del movimiento Semilla, que es construcción de democracia, un Estado fuerte, una economía con rostro humano, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, por ejemplo, a ver, yo les voy a pedir, porfa, que lean ese papelito que les di, y cómo creen ustedes que eso se relaciona precisamente con un partido político. Si pueden extenderse, si quieren hablar acerca de, bueno, esto lo vamos a fortalecer de esta manera, sí, este tiene sentido, no, esto no tiene sentido por esto, lo otro, ¿ya? Entonces me gustaría que ustedes aportaran como simpatizantes o como integrantes o como adherentes del movimiento Semilla, si creen que estos principios tienen sentido, ¿ya? Y de qué forma podríamos fortalecerlo y de qué forma esto ayuda, digamos, al movimiento Semilla. Entonces, no sé, si podrías leerlo y, no sé, dar tu interpretación de ese principio.